Hola, como ya habíamos mencionado con anterioridad, con esta aplicación de GeoGebra vamos a corroborar, así como ustedes lo hicieron de manera este, dinámica con su material concreto, en este caso, su rompecabezas, vamos a sobreponer a partir del análisis mencionado anterior estos dos ángulos correspondientes, ¿no? Que forman la pareja de ángulos correspondientes A y E. De hecho, vamos a escribirlo para no causar confusión. Vamos a agregar, anotar. Vamos a escribir, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a verificar y analizar la medida de los ángulos, vamos a llamar ángulo A y ángulo E, ¿dónde? ¿Qué pasa? El ángulo A y ángulo E son correspondientes. A ver, permítame, hago más chica mi letra para que pueda dar mi palabra. Son, aquí lo voy a escribir acá abajo. Son correspondientes. Ok, ahora sí. Ya deshabilito esta opción de escribir y me voy a mover esta parte de mi rompecabezas. Lo separo. Como ves, tenemos el ángulo A. Y antes de continuar, déjenme activar la función de mi GeoGebra del medidor de grados. Como ven, ya ha sido activada y nuestra medida en este ángulo es 120.13 grados. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esta medida, vamos a comparar con la medida de nuestro ángulo E para ver si son iguales. Como ven, coincide. Digo, de aquí de esta manera nosotros estamos corroborando que sean iguales utilizando la función de ángulo de GeoGebra. Ustedes igual en casa van a ver que van a coincidir al sobreponer ángulo con ángulo entre las parejas correspondientes y se van a dar cuenta y van a llegar a la conclusión de que, permítanme, se los escribo aquí de rojo, la conclusión es que, ok, ya está activado, los ángulos correspondientes son iguales. Ojo, mucho ojo. ¿Qué significa esto? Que sean iguales significa que la pareja, en este caso en específico, la pareja de ángulos A y E son iguales, pero no significa que el ángulo E, por ejemplo, que forma parte de esta pareja de ángulos correspondientes, sea igual a la otra pareja de ángulos correspondientes. No, significa que por pareja su medida va a ser igual, aunque dicha medida puede cambiar dependiendo pues la medida de cada pareja. Por ejemplo, hagan el análisis de su libreta y con su material y analicen los demás ángulos. Por ejemplo, el ángulo correspondiente que sea la pareja D y H, también les va a dar que son iguales. Es decir, todas las parejas que encontramos de manera previa
al ser ángulos correspondientes, serán ángulos iguales, ¿ok? Pero no significa que el ángulo A es igual que el ángulo D, no, sino que es por pareja, ¿ok? El ángulo A y E es igual, el ángulo D y H son iguales, o sea, entre ellos son iguales. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. De todas maneras, al final voy a mostrar la tabla de cómo nos quedan los ángulos, ¿ok? De igual manera, ahora vamos a hacer el análisis con la otra clasificación. Vamos a hacer el análisis con ángulos opuestos por el vértice. Bueno, para los ángulos opuestos por el vértice, lo que vamos a hacer es la misma mecánica. Vamos a tomar nuestro rompecabezas y vamos a agarrar las piezas justamente que corresponden a una pareja de ángulos opuestos por el vértice que ya habíamos indicado en nuestra tabla. Vamos a utilizar la pareja del ángulo B y el ángulo D, que son opuestos por el vértice. ¿Ok? Ahora, ya que lo tomé en nota, que estos dos ángulos vamos a utilizar, lo que voy a hacer es voy a cambiar al ratón para que pueda mover y extraer las piezas de mi rompecabezas. Voy a ir extrayendo la pieza de la B y voy extrayendo la pieza donde está el ángulo D. Ahora lo que me toca hacer es voy a insertar la función de ángulo. Una vez ya insertada la función ángulo, ya podemos ver cuánto mide este ángulo. Ustedes lo pueden hacer con ayuda de su transportador. La idea es que principalmente ustedes logren percibir a través de la sobreposición que justamente estas medidas son iguales. Vamos a seleccionar el ángulo que vamos a trabajar para que quede claro, el ángulo P. Y también vamos a trabajar con el ángulo D de esta figura. Obviamente, voy a nuevamente tomar mi cursor acá. Si yo lo uno con este, no va a coincidir. Lo que tengo que hacer es rotar mi figura. Ahorita voy a rotar mi figura aquí con GeoGebra. Quedando así de esta manera. Y ahora sí la hago coincidir de igual manera con mi figura que tengo de base. Y me doy cuenta que el ángulo es el mismo. Y de igual manera la hago coincidir con la técnica que hemos estado manejando, que es la sobreposición, de sobreponer un ángulo con el otro para verificar que sean iguales. Y como vimos, los ángulos son iguales, por lo tanto podemos establecer que el ángulo B es igual al ángulo D. Y más adelante, comprobando todas las parejas de ángulos opuestos por el vértice, van a llegar a la conclusión que son iguales por ser ángulos opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces, hasta aquí el video que les voy a mostrar retroalimentándole la técnica que debieron usar para completar su tabla. Ustedes pueden hacer lo mismo utilizando las piezas de su rompecabezas para realizarlo con las parejas de ángulos que son alternos internos y alternos externos que nos hacen falta. Hasta aquí vamos a estar trabajando con sus rompecabezas y ahora sí les voy a mostrar cómo les va a quedar su tabla y a qué conclusiones finales vamos a llegar. Bueno, ahora como pueden ver, esta es la tabla que se les solicitó llenar, donde ya se encontraba descrita la clasificación de los ángulos y sus características. Lo único que ustedes tenían que llenar es justamente
escribir esas parejas de ángulos y la cantidad de parejas que se pudieron formar con las dos rectas paralelas cortadas por una transversal, de acuerdo a la clasificación indicada por cada fila de la tabla. Entonces, para los ángulos opuestos por el vértice, pudimos notar que se forman 4 parejas de ángulos opuestos por el vértice, donde las medidas de sus parejas son iguales justamente por cumplir la propiedad de ser opuestos por el vértice. Aquí ponemos un ejemplo, déjenme señalarlo de color amarillo para que vayan siguiendo, que la medida entre las parejas de ángulos formados son iguales. Por ejemplo, el ángulo A y C son iguales porque estos son una pareja opuesta por el vértice. Ahora vamos a los ángulos correspondientes. Recuerden que la característica principal de los ángulos correspondientes es que nos tenemos que ubicar en primer lugar de un lado de la transversal, ¿ok? Primero nos ubicamos en un lado de la transversal, sea el derecho o sea el izquierdo, y luego vamos a identificar nuestras parejas que corresponden a ángulos correspondientes utilizando un ángulo contenido entre las paralelas. Y el siguiente ángulo que va a completar mi pareja tiene que ser el otro ángulo que no esté adyacente, o sea, consecutivo al ángulo que yo ya previamente había seleccionado, ¿ok? Y este ángulo, pues obviamente tiene que no estar contenido por la paralela, tiene que ser un ángulo que esté fuera de las dos paralelas. ¿Ok? Aquí podemos ver que se forman justamente 4 pares de ángulos correspondientes y el mismo análisis, la característica que identificamos es que los ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, aquí insertamos una pareja de ángulos correspondientes, el ángulo D con el H, y estos ángulos son iguales por ser ángulos correspondientes. Lo mismo sucede con los ángulos alternos internos, solo que estos tienen la característica de ser ángulos alternados, como su nombre lo dice, donde uno está de cada lado de la transversal. Y como son internos, se dice que son internos porque estos están contenidos entre las paralelas. Aquí se encuentra un ejemplo de las parejas formadas. Déjeme decirle que para los ángulos alternos internos solo se forman 2 parejas y se llega a la conclusión que los ángulos alternos internos son iguales y lo mismo pasa para los ángulos alternos externos. Se llega a la misma conclusión que los ángulos alternos externos son iguales y como tal pudimos formar 2 parejas de ángulos y pusimos un ejemplo que el ángulo A con el ángulo G son alternos internos siempre respetando la figura. Ahorita les voy a compartir el diagrama, perdón, la representación gráfica que hemos estado manejando a partir del rompecabezas. Les voy a compartir el GeoGebra. Déjenme abro justamente el que nos va a servir. Okay. Se está cargando. Ya estamos en él. Como pueden ver, ustedes debieron haber logrado, y de hecho coincide justamente con las medidas que estuvimos trabajando con el GeoGebra y el rompecabezas digital. Y aquí está, ¿no? Justamente los voy a ir señalando para no perdernos con el dibujo. Voy a ir identificando cada uno de los ángulos. Voy a marcar con rojo. En las parejas de ángulos rápidamente. Ángulos opuestos por el vértice. Y tenemos que es el A con el C. Recuerden que es este con este. Y lo escribo de esta manera, es el ángulo. Me quedó muy grueso.
es el ángulo A y el ángulo C, el ángulo B y el ángulo D, el ángulo F y el ángulo H, el ángulo E y el ángulo G, que me hizo falta aquí mostrar. Permítanme, no está mostrado la etiqueta. Ahí está. Ya estoy mostrando la etiqueta. Y pueden ver que estos son los ángulos opuestos por el vértice. Ya les señalé un ejemplo y así fue construyendo los demás. Y ustedes pueden ver que todos los ángulos opuestos por el vértice, esa era mi intención. Déjenme hacer una línea por aquí. Ay. Déjenme hacer una línea. ¿Ok? Y ya sigo escribiendo. Que el ángulo, si se dan cuenta, el ángulo A con el ángulo C, justamente la propiedad que vimos a partir del rompecabezas, son iguales, ¿ok? ¿Se acuerdan? Que los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Vamos a comprobar que el ángulo B y el ángulo D sean iguales. Lo mismo se cumple. El ángulo B es igual al ángulo D. Si se dan cuenta, miden las mismas medidas en grados exactamente, y así con los demás también se van cumpliendo, así que pongo unos puntitos abajo indicando que también se cumple. Ahora veamos, déjenme borrar, ahora veamos los ángulos, lo voy a poner en rojo igual, ángulos correspondientes. Voy a construir los que están del lado derecho de la paralela. A manera de listado lo voy a hacer porque este análisis ya lo hicimos de manera previa. Entonces voy a ir construyendo que mi ángulo, si me sitúo en el lado derecho de la transversal, perdón, tengo el ángulo A, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo H. Voy a empezar con el ángulo A. Para que yo construya una pareja de ángulos correspondientes, yo ya escogí el A, voy a encontrar uno interno que no esté consecutivo a él, ¿no? Sería el ángulo E. El ángulo A con el ángulo E. Luego sería el ángulo D y el ángulo H. ¿Ok? Esos son del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos la otra pareja, el ángulo B y el ángulo F. Y el ángulo C con el ángulo G. ¿Ok? Así terminaríamos nuestras 4 parejas de ángulos que son correspondientes y vamos a fijarnos que justamente el ángulo A, ubico el ángulo A, veo que es de 120 y veo el ángulo E que es de 120. Por lo tanto, yo sé que el ángulo A es igual al ángulo E por ser correspondientes, ¿ok? Por ser correspondientes. Otra pareja de ángulos sería el, permíteme, borro este dibujo que acabo de hacer. Otra pareja de ángulos sería el D y el H. Ahí está el D y aquí está el H. Como pueden ver, también miden lo mismo. O sea, esta pareja tienen los mismos, la misma medida de ángulo. El ángulo D es igual al ángulo H. Lo mismo por ser ángulos correspondientes. ¿Ok? Hasta aquí pueden ver que también se cumple lo que ya buscamos en la tabla. Y así se va a ir cumpliendo por cada uno de los ángulos y sus clasificaciones que ya mencionamos. Y aquí lo pueden corroborar. De igual manera, quisiera hablarles de esos ángulos que forman 180 grados, ¿ok? Permítanme un momento. Bueno, como les mencioné, también está otra clasificación que son los ángulos que suman 180 grados.
En específico se llaman ángulos conjugados que salen a partir de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Ok? Pero, ¿cómo son estos ángulos conjugados? En primer lugar, hay ángulos conjugados. Ay, perdón, permítanme darle la función anotar. Los ángulos conjugados internos. ¿Ok? Estos ángulos conjugados internos van a cumplir la característica de estar de un lado de la transversal, ¿ok? Para que los vaya construyendo tiene que estar del mismo lado de la transversal. Y son aquellos que están dentro de las paralelas, es decir, están contenidos en las paralelas. Por ejemplo, el ángulo D con el ángulo E, corroboremos esta información y digamos que serían ángulos conjugados internos bajo la definición que les acabo de dar. Pero corroboremos esto haciendo la suma y veamos si sí cumple la condición. ¿Están de manera interna de las paralelas? Sí. ¿Ok? ¿Y están de un lado de la transversal? Sí, están del lado derecho. Entonces vamos a ver el ángulo de, ¿ok? Recuerden que son una pareja. Y el ángulo E son ángulos conjugados. Perdón. Conjugados, ok. Son ángulos conjugados. Pero, si se dan cuenta, aquí no les estoy poniendo un signo de igual, porque no son ángulos iguales como ponía en el otro. Estoy diciendo que el ángulo D y el ángulo E son ángulos conjugados. Por lo tanto, el ángulo D más el ángulo E deben de sumar 180 grados. Corroboremos esto. Pongamos el valor del ángulo D. Son 59.87 más 120, que es 0.13, que es el valor que tiene el ángulo E. Sumemos 59.87 más 120.13 nos da justamente 180 grados. Lo mismo va a pasar, permítanme borrar mis anotaciones. Lo mismo va a pasar siempre dentro de la misma clasificación de ángulos conjugados internos, solo que ahora vamos a utilizar los que están del lado izquierdo de la transversal. ¿Ok? Sería el ángulo C con el ángulo F. Eso quiere decir que el ángulo C más el ángulo F suman 180 grados. Y lo podemos comprobar, 120.13 grados más 59.87 grados nos da 180, grados. ¿Ok? Ahora, así como hicimos esto, vamos a usar los ángulos que son conjugados, pero externos. ¿Ok? Son aquellos que quedan por fuera de las paralelas, pero nos tenemos que situar en un solo lado de la transversal. ¿Ok? Para formar esas parejas de ángulos. Vamos a poner nuevamente ángulos conjugados, pero ahorita vamos a explicar los externos. Es la misma mecánica, por ejemplo, del lado derecho, posicionándome del lado derecho de la transversal, tengo el ángulo A como externo, o sea, por fuera de la paralela, ¿ok? Es el único ángulo. Y el otro ángulo que está por fuera de la paralela, de las paralelas, perdón, sería el ángulo H. El ángulo A y el ángulo H son conjugados, porque el ángulo A más el ángulo H suman 180 grados, ¿ok? Si yo sumo 120.13, que es la medida del ángulo A,
más 59.87, que es la medida del ángulo H, nos da justamente 180. Y sucede lo mismo para los otros par de ángulos, lo voy a señalar de otro color, que están del lado izquierdo de la transversal, ¿no? Sería, vamos a poner aquí unas liñitas para hacer la misma comprobación. Sería el ángulo B con el ángulo G. Y vemos que el ángulo B más el ángulo G debe de dar 180 grados. Comprobemos 59.87 más 120.13, sí da 180 grados. Y hasta aquí pueden ver que parejas de ángulos conjugados en general se forman 4, 2 internos y 2 externos. Y hasta aquí llegaría mi retroalimentación del día de hoy. De igual manera quisiera hacer la aclaración, voy a borrar todos estos dibujos, de que independientemente, permítame me ubico en mi GeoGebra, que independientemente la posición en la que esté la paralela, bueno, en este caso se van a mostrar los fondos de mis figuras que tengo hecho, pero independientemente de la posición de la figura, ignoren los colores. De hecho, voy a quitarlos, voy a intentar quitarlos. Bueno, si se dan cuenta, ya quité los colores para situarnos justamente sin el rompecabezas. Ya, de hecho, voy a eliminar esta recta que solo me sirvió a manera de guía para que ustedes puedan recortar. La intención es que ustedes vean que independientemente de la posición de la paralela, aquí tenemos un problema con cómo está formado este ángulo. Permítanme un momento. Bueno, lo que les estaba diciendo, ahora sí ya quedó, ya eliminé todos los puntos que me sobraban. Lo que les estaba diciendo es que independientemente de la posición de las paralelas, siempre que hayan dos paralelas y estén cortadas por una transversal, se van a cumplir esta propiedad. Por ejemplo, solo analicemos una última. Por ejemplo, los ángulos opuestos por el vértice, ejemplo el A con el C, por ser opuestos por el vértice van a ser iguales independientemente que yo cambie de posición mi paralela. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede para las otras clasificaciones de los ángulos. No pasa nada. Estas propiedades y clasificaciones de los ángulos se van a cumplir siempre y cuando estemos situados entre dos paralelas cortadas por una transversal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.